¿Por qué parece que los judíos y árabes están destinados a estar en conflicto constante? ¿Y por qué tantas tensiones también se repiten dentro del mundo musulmán? Para muchos, estas guerras tienen razones políticas o territoriales, pero sorprendentemente, sus raíces más profundas podrían encontrarse en dos figuras antiguas, Isaac e Ismael. Ambos fueron hijos del mismo padre, Abraham, pero sus destinos tomaron rumbos distintos. Isaac es considerado el padre del pueblo judío. Ismael, en cambio, es reconocido en el Islam como el ancestro de las naciones árabes, y lo que ocurrió entre ellos hace miles de años se parece asombrosamente a lo que sigue ocurriendo hoy en Medio Oriente. Lo más impactante es que las escrituras no solo relatan cómo empezó todo, también insinúan cómo podría resolverse. Existe una enseñanza antigua dentro del judaísmo, conocida como Maaseh Avot Siman Labanim, que significa los actos de los padres son señales para los hijos. Es decir, las historias de los patriarcas no son solo hechos del pasado, sino patrones que se repiten en sus descendientes. El cristianismo tiene un concepto similar llamado tipología, que el apóstol Pablo usó para interpretar el Antiguo Testamento como una sombra del futuro. Aplicando estas dos herramientas de interpretación, muchos sabios han intentado comprender el conflicto entre Israel y el mundo musulmán. Y lo que han descubierto es realmente revelador. En esta visión simbólica, Sara e Isaac representan al pueblo judío, mientras que Agar e Ismael representan a los pueblos árabes y musulmanes. Desde esta perspectiva, las tensiones actuales encajan de manera sorprendente con lo que relata la Biblia. Todo comienza con una promesa de Dios a Abraham. Haría de él una gran nación, y a través de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Su esposa Sarai no podía tener hijos. En una cultura donde la fertilidad era un símbolo de honor y propósito, la infertilidad de Sarai era una fuente de humillación constante. Dios le cambiaría el nombre a Sara, princesa, pero en ese momento ella se sentía de todo menos noble. El tiempo pasaba y la promesa de un hijo parecía cada vez más lejana, hasta que, al borde de la desesperación, Sara tomó una decisión. Ofreció a su esclava Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella, una práctica común en aquella época. Agar quedó embarazada, pero la relación entre las dos mujeres se volvió insoportable. Sara comenzó a tratarla con dureza, y Agar, humillada, escapó al desierto. Allí, en la soledad y el abandono, ocurrió algo inesperado. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial y le dio una promesa. Entonces vino una profecía que marcaría la historia de sus descendientes. Será como un asno salvaje entre los hombres, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en enemistad con todos sus hermanos. Aunque puede sonar fuerte, la figura del asno salvaje no era un insulto en el mundo antiguo, sino un símbolo de libertad salvaje e indomable. La profecía apuntaba a un pueblo valiente, fuerte, resistente, pero también atrapado en un ciclo de conflicto constante. Agar volvió y dio a luz a Ismael. Abraham lo reconoció como su hijo y durante 13 años fue su único heredero. Toda la esperanza del patriarca estaba depositada en él. Pero entonces ocurrió lo imposible. Cuando Abraham tenía 99 años, 3 visitantes llegaron a su tienda con una noticia extraordinaria. Su esposa, ya anciana, daría a luz a un hijo. Sara escuchó desde la tienda y se rió, no de felicidad, sino de incredulidad. A esas alturas había dejado de soñar. Cuando finalmente nació el niño, lo llamaron Isaac, que en hebreo significa risa. Era el eco de aquella risa escéptica que se convirtió en gozo. Con la llegada de Isaac, el ambiente en la casa cambió. En una celebración por el destete del niño, Sara notó que Ismael se burlaba de su hermanito. La palabra usada en hebreo para burlarse tiene la misma raíz que el nombre de Isaac. No era solo una broma, era una amenaza simbólica, una declaración de poder. Ismael se veía como el heredero legítimo. Sara, al ver esto, tomó una decisión drástica.
le exigió a Abraham que echara a Agar y a su hijo. «El hijo de la esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac», dijo. Abraham quedó destrozado. Ismael era su primogénito, pero Dios lo consoló, asegurándole que también haría de Ismael una gran nación. Así, con el corazón dividido, Abraham despidió a Agar e Ismael, dándoles pan y agua para su travesía por el desierto. Ese momento marcó la separación no solo física, sino espiritual entre los dos linajes. Un padre tuvo que tomar una decisión imposible, y de esa separación nacieron dos caminos, dos pueblos, dos historias que, hasta el día de hoy, continúan entrelazadas en conflicto, pero que también contienen la promesa de una reconciliación futura. Estos paralelismos han sido explorados durante siglos por místicos y estudiosos de ambas tradiciones. Algunos incluso consideran que este conocimiento espiritual compartido podría ser la clave para un entendimiento más profundo entre las dos religiones. Por ejemplo, tanto la Cábala del judaísmo como el sufismo en el Islam sostienen que el propósito del ser humano es trascender el ego, reconectarse con lo divino y vivir con amor y compasión. Ambas visiones describen el alma como una chispa divina que cae al mundo material y que debe emprender el retorno hacia su fuente. En estas tradiciones, el amor no es solo un sentimiento, es la fuerza que mueve al alma hacia Dios. Estas coincidencias no borran las diferencias, pero revelan que en el corazón de ambas cosmovisiones hay un mismo anhelo de sentido, de comunión, de regreso. El conflicto actual entre ambos pueblos no es únicamente político o territorial, es también una disputa por la identidad, por el relato sagrado, por el lugar en la historia espiritual del mundo. Ismael creció en el desierto, fuerte y libre, y Dios le prometió también bendición. «Haré de él una gran nación». Y así fue. De Ismael descendieron los pueblos árabes, herederos del desierto, de las caravanas, de la lengua y la cultura que más tarde daría lugar al Islam. El segundo fue Isaac, hijo de la promesa, nacido milagrosamente de Sara cuando ya era anciana. De Isaac vendría Jacob, y de Jacob los 12 hijos que formarían las tribus de Israel. Los hebreos, luego llamados judíos, fueron forjados en la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés y llevados a la tierra prometida por mandato divino. Su historia estaría marcada por la ley, los profetas y la fidelidad a un Dios único. Y aunque los dos pueblos nacieron de la misma bendición, el tiempo y las heridas separaron sus caminos. Se alzaron ciudades, imperios y religiones. Surgieron reyes y profetas, guerras y exilios. De los descendientes de Ismael vino Mahoma, quien reunió a las tribus árabes bajo una nueva revelación, el Islam. De los descendientes de Isaac vino Jesús y más tarde el cristianismo, aunque el pueblo judío continuó esperando al Mesías prometido. Ambos pueblos llevaron consigo la marca de lo divino, el eco de Abraham en su fe. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, las disputas por la tierra, el poder y las diferencias religiosas alimentaron conflictos. Jerusalén, ciudad sagrada para ambos, fue testigo de lágrimas, sangre y oraciones. Pero aún así, la historia no es solo de conflicto, es también de encuentros, de sabiduría compartida, de una fe común en el Dios de Abraham. Judíos y árabes, cada uno desde su tradición, guardaron la llama de lo sagrado en medio de un mundo cambiante. Y así permanece la promesa, que algún día, cuando el hombre recuerde no solo lo que lo separa, sino lo que lo une, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac puedan tenderse la mano. Porque antes de ser rivales, fueron hermanos. Hermanos nacidos bajo el mismo cielo, herederos del mismo patriarca y llamados por el mismo Dios a caminar en justicia, misericordia y paz. La historia de Isaac e Ismael, si se mira más allá de su superficie, no es solo un relato de separación, también contiene una posibilidad de reencuentro. Hay quienes han notado que aunque los hermanos vivieron vidas separadas, al final se encontraron para enterrar a su padre. Ese momento fugaz de unidad tiene un poder simbólico inmenso. El entierro de Abraham representa algo más que un acto funerario. Es un instante de tregua, un gesto de reconocimiento mutuo. La Biblia parece insinuar que aunque el inicio de la historia fue marcado por la división, también existe la posibilidad de cerrar ese ciclo con un acto de reconciliación. Evidentemente, lograr esa paz no será sencillo. Las heridas acumuladas son profundas
Las narrativas son dolorosas y los intereses en juego complejos. Pero en medio del dolor hay una semilla de esperanza, un indicio casi oculto de que si en algún momento los descendientes de Isaac e Ismael logran verse nuevamente como hermanos, no como enemigos, el rumbo de la historia puede cambiar. Ese es el legado más profundo de Abraham. No solo ser el ancestro común de pueblos enteros, sino el símbolo de una fe que incluso entre ruinas y conflictos sigue creyendo que otro destino es posible. Si estos pasajes te interesaron, prepárate, porque lo que acabas de ver es solo el inicio. El Islam también narra la vida de Jesús, pero de forma diferente al cristianismo, y las diferencias son impactantes. Video en pantalla para descubrir las diferencias entre Jesús representado en el Islam y Jesús en el cristianismo. Entender las diferencias es clave para comprender la visión del mundo de los musulmanes comparada con los cristianos. Haz clic en pantalla, no te lo puedes perder.